Vamos a mirar los tipos de investigaciones. Para nosotros poder realizar una investigación debemos definir también el tipo de investigación. Hablando de nuestro primer tipo, trataremos de los estudios exploratorios, investigación exploratoria. Este se efectúa normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación que está poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Si este se caracteriza por ser más flexible y amplio en su metodología en comparación con los estudios descriptivos y explicativos. La investigación exploratoria es un tipo de investigación que se utiliza para estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo un poco mejor, pero sin proporcionar resultados concluyentes. Aunque la investigación exploratoria es una técnica muy flexible, comparada con los otros tipos de estudios, implica que el investigador siempre esté dispuesto a correr riesgos, ser paciente y ser receptivo. Suele llevarse a cabo cuando el problema se encuentra en una fase preliminar. Cuando nosotros estamos al inicio de una investigación, no conocemos nada de ello, entonces se suele utilizar este estudio. A menudo se llama también enfoque de teoría fundamentada o investigación interpretativa, ya que se utiliza para responder las preguntas ¿qué?, ¿por qué? Y ¿cómo? Es importante mencionar que la investigación exploratoria se encarga de generar hipótesis que impulsen ese desarrollo de un estudio más profundo del cual se extraigan unos resultados más completos. En la investigación exploratoria, sobre todo, utilizan unos principales elementos que son definir conceptos, prioriza los puntos de vista de las personas. Esta está enfocada en el conocimiento que se tiene acerca de un tema, por lo que el significado es único e innovador. No tiene una estructura obligatoria, así que el investigador puede seguir el proceso que le parezca más sencillo. Encuentra una solución a problemas que no fueron tomados en cuenta en el pasado. La investigación descriptiva se encarga de puntualizar esas características de la población que se están estudiando. Esta metodología se centra más en el qué en lugar del por qué del sujeto de investigación. En otras palabras, su objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en las razones por las cuales se produce un determinado fenómeno. Es decir, describe el tema de investigación sin cubrir por qué ocurre ese tema. Por ejemplo, una marca de ropa que quiere entender las tendencias de compra de moda de los compradores de Colombia. Llevará a cabo una encuesta demográfica de esta región. Aquí, ¿qué hará? Recopilará datos de la población y luego con esos datos realiza una investigación descriptiva sobre ese segmento demográfico. La investigación entonces descubre detalles sobre cuál es el patrón de compra de los compradores colombianos, pero no cubrirá en ningún momento el detalle de por qué se obtienen esos patrones, ya que para la marca de ropa que intenta entrar en el mercado, entender la naturaleza de su mercado es el objetivo de estudio. La investigación siguiente que vamos a trabajar es la investigación correlacional. Este es un tipo de método de investigación no experimental en la cual un investigador mide dos variables. Entiende y evalúa la relación estadística que hay entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. Nuestra mente hace cosas maravillosas. Por ejemplo, puede memorizar el tintineo de un camión de gas, el sonido de una ambulancia. ¿Quién nos enseñó eso? Nadie nos lo enseñó. Confiamos en nuestra comprensión y llegamos a una conclusión. Además, cada carro, cada camión tiene un sonido diferente y no dudo que podamos memorizarlo y relacionarlo con el sonido que tiene el gas o lo que sea. Entonces, esto precisamente es lo que la investigación correlacional hace en relación con dos variables. Por ejemplo, el tintineo y el camión. En este ejemplo en particular, la investigación correlacional busca variables que parecen interactuar entre sí. De modo que cuando una variable cambia, la persona al hacer esa investigación tendrá clara la manera en la que otra variable también interviene. Por ejemplo, en la investigación correlacional, esta tiene como propósito detectar qué variable se encuentra conectada entre sí con esa otra variable.
Para entender mejor este concepto, analizaremos un simple ejemplo. Una excelente forma de entender las variables es cuando nosotros queremos ir a la playa. Nosotros cuando vamos acercando a la playa podemos percibir que cada vez se siente la brisa marina, el viento cada vez sopla más fuerte, tiene más estas características a medida que nos vamos acercando. Van en aumento, lo que quiere decir cuanto más se sienta la brisa, más fuerte es el viento, más se acerca la llegada a la playa. No es tan difícil entender esto. Existe una correlación entre esas variables. La investigación explicativa investiga de forma puntual un fenómeno, se encarga de buscar relaciones de causa y efecto que permiten hacer generalizaciones. Entonces, la investigación explicativa se lleva a cabo para investigar de forma puntual un fenómeno que no se ha estudiado antes o que no se había explicado bien con anterioridad. Su intención es proporcionar detalles donde existe una pequeña cantidad de información. El investigador obtiene una idea en general y utiliza la investigación como una herramienta para que lo guíe en temas que podrían abordarse en el futuro. Su objetivo es encontrar por qué y para qué un objeto de estudio es importante. Se encarga de establecer relaciones entre causa y efecto que permiten hacer generalizaciones a realidades similares. ¿Qué es la investigación explicativa? Entonces es el tipo de investigación más común y se encarga de establecer relaciones entre causa y efecto que permiten hacer una generalización de unas realidades. Es un estudio muy útil para probar teorías, por ejemplo, el estudio de mercados, realizado a través del lanzamiento de un producto llevado a cabo para comprender las razones de éxito y de fracaso de la venta de este producto. Este tiene unas características específicas entre las que permite aumentar la comprensión sobre un tema específico. Aunque no ofrece resultados concluyentes, el investigador puede encontrar las razones por las cuales sucede ese fenómeno. Utiliza recolección de datos. Estos datos pueden ser secundarios como fuente de información, como la literatura, artículos publicados que se eligen para hacer cuidadosamente esta comprensión y se equilibra con respecto al tema. Permite que el investigador tenga una amplia comprensión del tema y puede perfeccionar las preguntas de investigación para aumentar las conclusiones de ese estudio. Los investigadores pueden distinguir las causas por las cuales surgen esos fenómenos durante el proceso de investigación y anticiparse a esos cambios que se producen. La investigación explicativa permite que se puedan replicar los estudios para darle mayor profundidad y obtener nuevos puntos de vista sobre esos fenómenos. Pero entonces, una vez determinado el enfoque de la investigación y el tipo de estudio que vamos a utilizar para hacer nuestro proyecto de investigación, entonces ahora nos corresponde comprender qué es la población y qué es la muestra. Cuando nosotros hablamos de población, es el conjunto, es el total de individuos, objetos o eventos con las mismas características y sobre el que nosotros estamos interesados para obtener conclusiones y resultados con respecto a lo que queremos investigar. Esta población puede estar constituido por personas, animales, objetos, registros médicos, de nacimientos, pruebas de laboratorio, accidentes, entre otros, así como lo dice Pineda. Pero también nos permite a nosotros ver todo el universo al cual nosotros vamos a aplicarle ese estudio. Ahora, como el universo es tan grande, nosotros debemos determinar una parte pequeña que constituye la muestra, que es parte de esa población, la cual se selecciona con el propósito de obtener información que sea representativa. Entonces es el subconjunto, es esa parte del universo población en la cual se llevará la investigación. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Entonces, ya determinada cuál va a ser nuestra población y cuál va a ser nuestra muestra, para nosotros calcular la muestra debemos emplear algunos elementos como herramientas estadísticas que me van a permitir a mí sacar una muestra representativa que represente toda esa población. Para esto voy a utilizar técnicas e instrumentos de recolección de datos. Es la manera como yo voy a conseguir esos datos. Entonces,
Los instrumentos son la forma en la que el investigador se aproxima a ese objeto de estudio, es la perspectiva desde la cual abordará el tema. Entonces, para un enfoque cuantitativo podemos utilizar la encuesta, podemos utilizar cuestionarios, podemos utilizar la observación. También, si nosotros vamos a utilizar un enfoque cualitativo, entonces vamos a utilizar la observación, la entrevista, la encuesta y los grupos focales. Si nosotros vamos a utilizar un enfoque mixto, entonces podemos hacer uso de esos elementos que tienen el cualitativo y cuantitativo, como son la encuesta, la observación, la entrevista, grupos focales, cuestionarios, entre otros. Cuando nosotros vamos a hacer observación, esta consiste en observar personas, fenómenos, hechos, objetos, situaciones en las cuales se está desarrollando un proceso, con el fin de obtener determinada información y esta sea necesaria para nuestra investigación. Los elementos de la observación son los siguientes: sujeto o observador. Aquí es el investigador que lleva a cabo la observación. El objeto de observación son los hechos sobre los cuales se recabarán los datos. Las circunstancias de observación, condiciones que rodean al hecho a observar. Los medios de observación son los sentidos e instrumentos desarrollados para la observación. El cuerpo de conocimiento, o sea, es el conjunto de saberes estructurados que permite que se añada a él los resultados obtenidos de la observación. Bueno, vamos a hablar de un instrumento muy importante del cual conocemos mucho, que es la encuesta. Este permite recoger datos mediante la aplicación de un cuestionario que posibilita obtener la información desde fuentes primarias. Este consiste en la información para obtener información de los sujetos en estudio proporcionados por ellos mismos sobre opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Existen dos maneras de obtener información. Puede ser por medio de la entrevista y por medio de un cuestionario. Las respuestas, cuando hablamos de entrevistas, las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita de la presencia del entrevistador. El cuestionario son las respuestas que son formuladas por escrito y estas no se requiere presencia del investigador. Esta es una técnica de investigación más utilizada entre las ciencias sociales, desde la base de su enfoque objetivo y cualitativo y cuantitativo. Podemos entender la encuesta como una técnica de recopilación de datos mediante la aplicación de un cuestionario que permite obtener una amplia información donde se pueden conocer las opiniones, las actitudes, los comportamientos desde las fuentes primarias, directamente del sujeto que estamos investigando. Este tiene unas ventajas. Entre las ventajas es que la metodología cuando requiere ser generalizada el resultado a una población definida, es más fácil porque se puede obtener mayor muestra que en otras metodologías. Cuando no se puede utilizar la técnica de observación directa por factores económicos o contextuales, se utiliza estas encuestas. Es especialmente indicada para recoger opiniones o creencias o aptitudes. En términos generales, esta metodología está especialmente indicada en estudios con objetivos descriptivos, donde se requieren muestras grandes para el desarrollo de algún aspecto de la población. Otro instrumento es la entrevista, permite el acercamiento directo a los individuos de la realidad. Entonces la entrevista permite un acercamiento, se considera una de las técnicas más completas. Mientras el investigador pregunta, va acumulando respuestas objetivas, es capaz de captar sus opiniones, sensaciones, estados de ánimo, enriqueciendo la información y facilitando la consecución de los objetivos propuestos. Ahora bien, sería recomendable complementarla con otras técnicas, tales como la observación participante y los grupos de discusión para darle como más autenticidad, más validez. La entrevista es una técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La información versará en torno al acontecimiento
momento vivido por esta persona, aspectos subjetivos de la persona, tales como las creencias, actitudes, opiniones o valores en relación a la situación que se está estudiando. Otro instrumento es el cuestionario. Este es el conjunto de preguntas diseñadas para generar datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. El cuestionario puede aplicarse a grupos de individuos estando presente el investigador o el responsable de recoger información y puede enviarse también por correo a los destinatarios seleccionados en la muestra.